Esa noche, Lupillo Rivera cantó sabiendo que algo se había roto para siempre. 15 de enero del 2006. En pleno escenario del Staples Center de Los Ángeles, frente a 12,000 personas, terminó su último corrido, bajó el micrófono despacio y se quedó parado en el centro del escenario 3 segundos más de lo normal. Solo 3 segundos. Pero los músicos que estaban detrás de él esa noche dijeron después que en esos 3 segundos la cara de Lupillo Rivera no era la cara del toro del corrido. Era la cara de un hombre que acaba de entender que el camino que tomó 20 años atrás lo había traído exactamente al lugar que siempre tuvo miedo de llegar. 2 semanas después canceló todos sus compromisos por tiempo indefinido. La versión oficial fue una lesión en la voz. Nadie en la industria se lo creyó del todo. Nadie preguntó tampoco. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos vas a escuchar 3 cosas que nadie ha unido en 30 años. Una sola de ellas basta para entender por qué el hombre que se tatuó el rostro de una mujer en el brazo y después se lo borró en vivo frente a las cámaras nunca fue el personaje que vendió en cada corrido. Pero antes de llegar a ese escenario del Staples Center, antes de llegar al tatuaje borrado y a los silencios que llenaron su vida entera, hay algo que tienes que entender. Porque lo que Lupillo Rivera se convirtió no empezó en un estudio de grabación ni en una fiesta privada en el norte de México. Empezó 40 años antes en un barrio del sur de California donde un niño aprendió muy temprano que hay cosas que se dicen y cosas que se callan, y que confundir las dos puede costarte todo. Guadalupe Rivera Saavedra nació el 30 de enero de 1973 en La Barca, Jalisco. Pero creció en Long Beach, California, en una casa pequeña de la calle Lemon donde el español era el idioma de adentro y el inglés era el idioma de sobrevivir afuera. Era el cuarto de 5 hermanos. Arriba de él estaban Gustavo, Germán y Rousy. Abajo estaba Jenny. La misma Jenny que con los años se convertiría en la diva del pueblo, en el nombre más grande de la música regional mexicana, en la sombra más larga que Lupillo cargaría el resto de su vida sin admitirlo nunca en público. Guarda ese nombre en tu mente. Jenny. Porque esta historia no se entiende sin ella aunque ella no sea la protagonista. Y guarda también el nombre de Pedro Rivera, el padre. Porque esta historia tampoco se entiende sin él. Pedro Rivera Saavedra llegó a Estados Unidos desde Autlán, Jalisco, a mediados de los años 60 con lo que cargaba en los bolsillos y una certeza que les repetiría a sus hijos hasta el cansancio. Aquí o te hundes o aprendes a nadar. Pedro no se hundió. Trabajó en los campos de fresa de Oxnard, en las cocinas de Los Ángeles, en los mercados del sur de California. Juntó centavo a centavo hasta que pudo comprar una camioneta y empezar a vender música regional mexicana en los tianguis del barrio. De esa camioneta nació todo lo que vino después. Y de todo lo que vino después nació el problema más grande de la vida de Lupillo Rivera. Lupillo Rivera no quería ser cantante. Eso es lo primero que hay que entender y lo que casi ninguna biografía dice con todas sus palabras. De niño quería ser mecánico. Tenía 12 años cuando desarmó por primera vez el motor de un Datsun oxidado que su padre había comprado en un junkie de Compton por $80. Lo desarmó pieza por pieza en la cochera de la casa de Long Beach un sábado por la mañana y lo volvió a armar antes de que oscureciera. Pedro Rivera lo vio terminar, limpió las manos del hijo con un trapo viejo y le dijo una sola cosa. Eso no da para comer aquí. La música sí. En la casa de los Rivera la música no era una vocación. Era una estrategia de supervivencia. Pedro lo había visto funcionar con otros cantantes que había producido desde la cajuela de su camioneta. Sabía que un hombre con voz y con historia podía vender cassettes en los tianguis, podía llenar salones de baile, podía mandar dinero a México sin necesitar papeles ni inglés ni título universitario. Lo que Pedro Rivera construyó no era solo un negocio de música. Era un sistema de supervivencia para gente sin red de protección. Y sus hijos eran la materia prima más cercana que tenía. Lupillo aprendió a tocar la guitarra a los 14 años no porque quisiera sino porque su padre se la puso en las manos un martes por la tarde y le dijo que al siguiente sábado tenía que saber 3 acordes. Lo supo en 4 días. La voz llegó después, ronca, grave, con un filo que sonaba a hombre mayor desde que Lupillo era todavía un adolescente flaco en los pasillos de la Jordan High School de Long Beach. Sus compañeros de escuela lo recuerdan callado, serio, siempre con una gorra puesta y los audífonos encima. No era el popular ni el gracioso. Era el que se sentaba al fondo y observaba. Esa capacidad de observar sin hablar, de leer una habitación sin delatar lo que pensaba, la aprendió en la casa de Pedro Rivera donde decir lo que uno pensaba en voz alta tenía un costo que no siempre valía la pena pagar.
A los 17 años Lupillo ya cantaba en fiestas de paisanos en el sur de California. Quinceañeras, bodas en salones rentados con manteles de papel, reuniones de familias que extrañaban el norte de México y encontraban en esa voz ronca algo que les recordaba a casa. Cobraba lo que le daban. A veces $50, a veces solo la cena. Su padre lo llevaba en la camioneta, lo dejaba cantar y al terminar recogía el dinero. No había contrato, no había manager, no había plan escrito. Había un padre que sabía que su hijo tenía algo y un hijo que todavía no sabía qué hacer con eso ni si quería hacerlo. Lo que Lupillo sentía en esos años no era pasión por la música. Era algo más complicado. Era la necesidad de que su padre lo mirara con respeto. Con la certeza de que ese muchacho callado del fondo del salón valía algo en este mundo. Y esa necesidad, la de ser visto por Pedro Rivera como algo más que el cuarto hijo, es la que va a explicar cada decisión que Lupillo tomó en los siguientes 20 años. Incluyendo las peores. El primer disco de Lupillo Rivera salió en 1996. Lupillo tenía 23 años. La portada lo mostraba con sombrero de paja, camisa vaquera y una sonrisa que todavía no era la del toro del corrido sino la de un muchacho de Long Beach disfrazado de norteño tratando de convencer al mundo y de convencerse a sí mismo. El disco vendió poco. Nada que encendiera una estación de radio ni que llenara un salón de baile grande. Pedro Rivera lo distribuyó en los tianguis del sur de California caja por caja, mercado por mercado. Lupillo ayudaba los fines de semana a vender sus propios discos entre los puestos de fruta y las mesas de ropa usada. Había algo en eso que Lupillo nunca dijo en voz alta pero que sus hermanos vieron en su cara cada sábado. El segundo disco llegó en 1997. El tercero en 1998. Ninguno despegó de manera significativa. Para 1998 Lupillo llevaba 3 años grabando, 3 años vendiendo en tianguis, 3 años siendo el hijo de Pedro Rivera que cantaba corridos y que todavía no había encontrado la puerta grande. Y mientras él empujaba esa puerta, su hermana menor estaba del otro lado empujando con más fuerza. Jenny Rivera había comenzado su carrera antes que Lupillo, también bajo la dirección de su padre, también distribuida en los mismos tianguis. Pero Jenny tenía algo que Lupillo no tenía o que al menos no sabía usar todavía. Jenny tenía una historia personal que la gente podía tocar con las manos. Madre soltera desde los 15 años, sin papeles durante años, trabajando de secretaria mientras grababa sus primeros discos. Jenny no vendía música, vendía su propia vida, y la gente del barrio la reconocía en cada canción porque era su propia vida también. Lupillo lo veía. Lo veía sin decirlo, sin admitirlo, sin procesar del todo lo que significaba que su hermana menor estuviera encontrando el camino que él llevaba 3 años buscando. Entonces en 1999 algo cambió. Lupillo entró al estudio con una energía distinta, más oscura, más dispuesta a romper algo. Grabó Despreciado, una canción que no sonaba a muchacho de Long Beach disfrazado de norteño. Sonaba a un hombre al que le habían quitado algo y que no iba a quedarse callado. La canción pegó. Primero en las radios del sur de California, después en las estaciones de Phoenix y Houston, después en México. De repente Lupillo Rivera tenía un nombre propio que no necesitaba el apellido de su padre para que la gente volteara. Tenía 26 años y por primera vez en su vida sentía que Pedro Rivera lo miraba de la manera que siempre había querido que lo mirara. Pero ese primer destello de reconocimiento trajo consigo algo que Lupillo no esperaba. Trajo a las personas equivocadas a su puerta. Y esas personas no llamaron al timbre. Llegaron directo a sentarse a la mesa. Despreciado abrió una puerta que Lupillo no estaba seguro de querer cruzar. En el mundo de la música regional mexicana de finales de los 90, el éxito de una canción no era solo un asunto de ventas y de radio. Era una señal. Una señal que llegaba a ciertos oídos en ciertos ranchos del norte de México que estaban siempre atentos a que cantantes nuevos estaban llenando salones y a que cantantes nuevos podrían llenar los suyos. Los corridos por encargo eran en ese momento el motor financiero real detrás de muchos de los artistas más grandes del género. El sistema era simple en apariencia. Un hombre con dinero mandaba un mensajero. El mensajero llegaba con un sobre. Dentro del sobre había un nombre, una historia, una lista de hazañas reales o inventadas que ese hombre quería ver convertidas en canción. El cantante componía el corrido, lo grababa, lo cantaba en las fiestas privadas de ese hombre y el pago llegaba en efectivo en cantidades que ningún contrato discográfico podía igualar.
Lupillo recibió su primer encargo de ese tipo a principios del año 2000. No fue a través de su padre ni de ningún manager oficial. Fue a través de un intermediario que apareció en un ensayo en Long Beach con un sobre Manila y una sonrisa tranquila. Le dijeron que el encargo venía de gente seria, que pagaban bien y que lo único que pedían era discreción. Lupillo abrió el sobre, leyó el nombre, guardó silencio un momento y dijo que sí. Ese sí cambió todo. No porque fuera el primero en decirlo en la industria, sino porque Lupillo lo dijo en el momento exacto en que su carrera empezaba a tener peso propio, en que su nombre empezaba a valer algo en los dos lados de la frontera. En que cruzar esa línea ya no era el acto anónimo de un cantante desconocido sino una decisión con consecuencias visibles y con un costo que no se paga de inmediato sino en cuotas, durante años. Cuando ya no recuerdas bien por qué dijiste que sí la primera vez. El primer corrido por encargo que grabó Lupillo Rivera nunca apareció en ningún disco oficial. Se distribuyó en copias privadas que circularon únicamente en fiestas cerradas en el norte de México y en algunos salones del sur de California donde la entrada no estaba abierta al público general. Lupillo lo cantó en fiestas privadas ese mismo año. Llegaba en avioneta o en camioneta con vidrios polarizados. Cantaba 2 horas, cobraba en efectivo y se iba antes de que amaneciera. Nadie tomaba fotos, nadie grababa video. El problema con ese mundo no es que sea violento. El problema es que es generoso primero. Te paga bien, te trata con respeto, te hace sentir parte de algo importante. Y cuando ya estás adentro, cuando ya tienes suficientes corridos grabados y suficientes noches cantadas, es cuando entiendes que la generosidad siempre fue una inversión. Y las inversiones siempre se cobran. Para el año 2001, Lupillo Rivera era el cantante de corridos más popular entre los mexicanos del sur de California. Llenaba el Shrine Auditorium. Salía en las portadas de las revistas de espectáculos que se vendían en las cajas de los supermercados latinos. Conducía una Suburban negra del año y vivía en una casa de Whittier con su esposa Mayela Arámbula y sus hijos. Por fuera todo era el ascenso limpio de un muchacho del barrio que había encontrado su camino. Por dentro Lupillo cargaba algo que tardó años en poder nombrar ni siquiera para sí mismo. Era el peso de una lista que seguía creciendo. La lista de los nombres en los corridos por encargo. Cada nombre nuevo era una deuda nueva. Cada deuda nueva era una cadena nueva atada a su tobillo. Lo sabía. Lo sabía con la misma claridad con que sabía que no podía decírselo a nadie. No a Mayela, que dormía a su lado sin conocer la mitad de su vida real. No a Pedro, que conocía ese mundo mejor que nadie y que precisamente por eso nunca preguntaba directamente. Y no a Jenny, que para ese entonces ya era la figura más grande de la familia y que miraba a su hermano con una mezcla de orgullo y de algo que no era exactamente preocupación pero que se le parecía mucho. Pedro le advirtió de todas formas. No con un discurso largo ni con una conversación de padre a hijo sentados en la mesa de la cocina. Pedro Rivera no funcionaba así. Lo advirtió de la manera en que los hombres de su generación advertían a sus hijos. Con una frase corta dicha de paso, sin mirarlo a los ojos, mientras ordenaba material en la bodega de su negocio. Le dijo, el que canta para todos termina no cantando para nadie. Lupillo entendió el mensaje y siguió adelante de todas formas. Porque a los 28 años, con la Suburban negra y el Shrine lleno, la advertencia de un padre suena a miedo de viejo y no a experiencia de hombre que ya vio el final de esa película. En 2002 llegó la llamada que cambió la dirección de todo. No fue de un mensajero con sobre Manila. Fue directa, en su celular, un martes por la mañana mientras desayunaba en su casa de Whittier. Una voz tranquila, sin amenaza aparente, que le dijo que había un encargo especial, que no era como los anteriores, que este venía de más arriba y que el pago iba a ser proporcional. Lupillo preguntó de quién venía. La voz dijo un nombre. Lupillo dejó el tenedor en el plato y no volvió a comer ese día. Ese nombre lo conocía. Lo conocía porque había aparecido en los periódicos del norte de México durante años. Porque su padre lo había mencionado una vez en una conversación que se cortó de golpe cuando Lupillo entró al cuarto. Y porque ese nombre era el tipo de nombre que en el mundo en que Lupillo se estaba moviendo significaba que ya no había término medio. O estabas adentro del todo o estabas afuera del todo. Y afuera del todo, a esas alturas, ya no era una opción real. Lupillo dijo que sí. Lo dijo 48 horas después de la llamada a través del mismo intermediario de siempre. 2 palabras. Que sí. Y
Y con esas dos palabras Lupillo Rivera cruzó una línea que en el mundo en que se movía no tiene regreso. No porque la línea sea física ni porque alguien ponga un sello o una firma, sino porque en ese mundo las palabras tienen el peso de los contratos y los contratos no se rompen sin consecuencias que se pagan en monedas que no son dinero. El corrido que grabó ese año para ese encargo especial nunca salió en ninguna plataforma oficial. Nunca se transmitió en ninguna estación de radio. Circuló únicamente en los circuitos donde ese tipo de material siempre circula, de mano en mano, de rancho en rancho, de fiesta privada en fiesta privada. En discos sin carátula ni número de catálogo que cambiaban de manos en estacionamientos y en trastiendas. Lupillo lo cantó en 2 fiestas ese año. La primera en una propiedad privada en el norte de México a la que llegó en avioneta con 2 músicos y sin representante. La segunda en las afueras de una ciudad del norte a la que llegó de madrugada en una camioneta con vidrios polarizados. En las 2 cantó 2 horas, cobró en efectivo y se fue antes de que amaneciera. Los músicos que lo acompañaron en esas presentaciones no volvieron a trabajar con él después. No porque los corriera él, sino porque a los músicos que entran a esas noches se les hace entender muy claramente que lo que vieron y oyeron no salió de ahí. Y los músicos que entienden eso generalmente prefieren buscar trabajo en otro lado antes que cargar con lo que escucharon. Lupillo volvió a Long Beach con más dinero del que había ganado en cualquier gira completa anterior. Volvió también con algo que tardó semanas en identificar con precisión. No era culpa todavía. Era algo anterior a la culpa. Era la conciencia de que había cruzado un punto desde el cual el paisaje hacia atrás y el paisaje hacia adelante ya no eran el mismo paisaje. Que el hombre que había desayunado en Whittier el martes de la llamada y el hombre que desayunó en Whittier el miércoles siguiente eran el mismo cuerpo con una historia diferente. Ese peso Lupillo lo cargó los siguientes 4 años sin decírselo a nadie. Sin decírselo a Mayela, que aprendió a leer en el silencio de su marido cosas que habría preferido no saber. Sin decírselo a Pedro, que probablemente ya lo sabía sin necesitar que se lo dijeran. Y sin decírselo a Jenny, que para ese entonces ya era demasiado grande, demasiado visible, demasiado importante para meterla en algo que podía mancharla. Jenny Rivera lo sabía. No todo, no los detalles, no los nombres ni las propiedades privadas ni las avionetas. Pero lo sabía de la manera en que las hermanas saben las cosas de sus hermanos sin que nadie se las cuente. Lo sabía por la manera en que Lupillo cambiaba de tema cuando ella preguntaba por ciertas presentaciones. Lo sabía por la manera en que llegaba a las reuniones familiares con una tensión específica que no era cansancio ni era mal humor sino algo más difícil de nombrar. Lo sabía por los silencios que dejaba en los lugares donde antes había palabras. En 2003, en una cena familiar en la casa de Pedro en Lakewood, Jenny le dijo a Lupillo una frase que ninguno de los dos repitió en público durante años. Se la dijo en voz baja mientras los demás hablaban en la sala. Le dijo, si te pasa algo, a los niños los cargo yo, pero no me pidas que entienda por qué te pasó. Lupillo no contestó. Se sirvió más agua y cambió el tema. Esa frase sin embargo la cargó el resto de su vida. Porque Jenny tenía razón y Lupillo lo sabía y saber que tenía razón y seguir adelante de todas formas es el tipo de decisión que un hombre no se perdona fácilmente cuando se queda solo con ella en las madrugadas. Para 2003 Lupillo era el artista de regional mexicano con más nominaciones al Grammy Latino en su categoría. Tenía contratos con sellos grandes. Llenaba recintos de miles de personas. Su nombre era tan grande como el de cualquier artista del género en ese momento. Y aún así, detrás de toda esa estructura oficial, el circuito privado seguía funcionando. Los encargos seguían llegando. Los intermediarios seguían apareciendo. Y Lupillo seguía diciendo que sí porque a esas alturas ya no era solo una decisión económica. Era una deuda de lealtad con gente para quien la lealtad no es un valor abstracto sino una obligación concreta con fecha de cobro. En ese mismo año empezó a deteriorarse su matrimonio con Mayela Arámbula. Los dos lo dijeron después en entrevistas distintas con palabras distintas pero apuntando al mismo lugar. El dinero no era el problema. La ausencia física tampoco, al menos no del todo. Era otra cosa. Era la presencia de algo que Lupillo traía consigo cuando volvía a casa y que llenaba los cuartos sin que nadie lo viera. Una tensión. Un silencio específico que Mayela aprendió a reconocer y que le decía que su marido había vuelto de algún lugar donde había dejado un pedazo de sí mismo que no iba a recuperar. Los matrimonios no los rompen las peleas. Los rompen los silencios que se acumulan hasta que ya no hay espacio para nada más.
El año 2005 fue el más brillante y el más peligroso de la carrera de Lupillo Rivera al mismo tiempo. Brillante porque ese año salió el trabajo que muchos consideran su mejor disco. Grabado con una orquesta completa en Los Ángeles en sesiones nocturnas que los ingenieros del estudio todavía recuerdan como las más intensas en que trabajaron en esa época. Peligroso porque ese mismo año el circuito privado en el que Lupillo llevaba 5 años moviéndose empezó a mostrar las primeras grietas. En el norte de México la situación entre grupos había entrado en una fase nueva, más violenta, más impredecible. Los hombres cuyos nombres aparecían en los corridos de Lupillo empezaban a caer, a ser detenidos, a desaparecer. Y cuando los hombres que te encargaron un corrido caen, los corridos que grabaste para ellos se convierten en algo que ya no puedes controlar. No evidencia judicial necesariamente, aunque a veces también eso. Evidencia de pertenencia. De haber estado en ese cuarto esa noche cantando ese nombre. Lupillo lo entendió en el verano del 2005 cuando un periodista de un medio del norte de México lo llamó a su celular personal, un número que no estaba publicado en ningún lado. Y le preguntó si tenía comentarios sobre su relación con cierta persona cuyo nombre el periodista pronunció con una calma que helaba. Lupillo colgó. Llamó a su abogado en Los Ángeles. Llamó a un contacto de confianza. Le dijeron que se quedara tranquilo, que nadie iba a publicar nada comprometedor. El periodista publicó algo 3 semanas después. No lo que Lupillo temía. Algo lateral, algo que rozaba sin entrar de frente. Pero suficiente para que ciertos ojos en ciertos lugares supieran que alguien estaba haciendo preguntas. Y suficiente para que Lupillo sintiera por primera vez que el mundo que había construido podía derrumbarse sobre él con una velocidad que no estaba preparado para manejar. Fue en esas semanas cuando Lupillo cometió el error más costoso de esa etapa de su vida. No el error de haber dicho que sí la primera vez. Ese ya estaba cometido. El error nuevo fue intentar salirse del circuito de golpe, cancelar compromisos, dejar de contestar a los intermediarios. Actuar como si pudiera simplemente cerrar esa puerta desde adentro con llave y seguir su vida del otro lado. En ese mundo no se sale así. En ese mundo cuando dejas de contestar el teléfono, alguien aparece en persona. Y apareció. El hombre que apareció no llegó con amenazas. Eso es lo primero que hay que entender de cómo funciona ese mundo cuando quiere recuperar la atención de alguien. No llega con voces altas ni con gestos intimidantes. Llega tranquilo, bien vestido, con la misma sonrisa de siempre, y se sienta frente a ti como si fuera una visita de cortesía. Te pregunta cómo estás, cómo está la familia, si hay algo en lo que pueda ayudar. Y en esa pregunta, en ese si hay algo en lo que pueda ayudar, está todo el peso del mundo que te está observando. El hombre se reunió con Lupillo en un restaurante de Whittier un miércoles a mediodía de octubre del 2005. Llegó solo, pidió agua, no comió nada. La conversación duró 40 minutos. Lupillo llegó con un familiar como acompañante. Al familiar lo hicieron esperar en la barra. Lo que se habló en esa mesa en esos 40 minutos Lupillo nunca lo ha repetido en ninguna entrevista ni en ninguna conversación que haya llegado a oídos públicos. Lo que sí se sabe, por personas cercanas a él en esa época, es que salió del restaurante con una expresión que su acompañante describió años después como la cara de un hombre que acaba de entender algo que no quería entender. Esa tarde Lupillo fue directo a la casa de su padre en Lakewood. Se encerró con Pedro Rivera durante casi 2 horas. Cuando salió traía los ojos rojos y las manos en los bolsillos. No habló en el camino de regreso a Whittier. Esa noche llamó a su equipo y canceló todas las presentaciones de los siguientes 3 meses. La versión oficial fue una lesión en la voz que requería reposo. Nadie en la industria se lo creyó del todo, pero nadie preguntó tampoco. En ese mundo la gente aprende rápido cuando no preguntar. Lo que Pedro Rivera le dijo a su hijo en esa sesión de 2 horas es algo que ningún periodista ha podido documentar con precisión. Pero Pedro Rivera era un hombre que había construido su negocio durante décadas en los márgenes de ese mundo, que había visto a otros antes que su hijo meterse en lugares de donde no se sale igual. Y que sabía mejor que nadie que hay errores que no se deshacen. Que solo se administran. Y que administrarlos bien es la diferencia entre salir caminando y no salir. Lo que le dijo a Lupillo esa tarde en Lakewood fue probablemente la lección más cara que un padre puede darle a un hijo. La lección de que el precio de ciertos errores no se paga una sola vez. Se paga en cuotas, durante años, en monedas que no siempre son dinero.
Lupillo Rivera volvió a los escenarios en febrero del 2006 con una imagen renovada y una actitud que sus músicos de entonces describieron como la de un hombre que había tomado una decisión y ya no estaba dispuesto a discutirla. Más serio, menos accesible, con un círculo cercano que se había reducido a la mitad. Los intermediarios del circuito privado dejaron de aparecer. No porque Lupillo los hubiera corrido con un gesto dramático ni con una declaración de principios, sino porque después de la reunión en el restaurante de Whittier y de la conversación en Lakewood se había llegado a un acuerdo cuyo contenido exacto nunca salió a la luz pero cuyos efectos fueron inmediatamente visibles para quienes lo conocían de cerca. Lupillo salió del circuito de la misma manera en que se sale de esos tratos cuando se tiene la inteligencia suficiente para entender que el momento de salir es antes de que te saquen. Pero salir no fue gratis. El precio lo pagó en partes. En pedazos que la prensa de espectáculos interpretó como escándalos personales sin entender que cada escándalo era en realidad una cuota de una deuda que se estaba saldando en público para que ciertos ojos en ciertos lugares vieran que Lupillo Rivera estaba pagando con algo que le dolía. El primero fue su matrimonio. En marzo del 2006, pocas semanas después de volver a los escenarios, se hizo pública su separación de Mayela Arámbula. La prensa lo cubrió como una crisis de pareja, como el final inevitable de un matrimonio entre dos personas con caracteres fuertes. Lo que no se cubrió fue que Mayela se fue de la casa de Whittier una noche con los niños y 2 maletas, sin aviso previo. Después de una conversación que según personas que estaban cerca esa noche duró menos de 10 minutos y en la que Lupillo no levantó la voz ni una sola vez. No pelearon. Mayela simplemente le dijo que ya sabía suficiente para irse y que no iba a esperar a saber más. Y Lupillo, que había aprendido desde niño en la casa de Pedro que hay momentos en que lo más valioso que puedes hacer es no decir nada, no dijo nada. La dejó irse. La separación se formalizó meses después. Lupillo no habló mal de Mayela en ninguna entrevista. Mayela no habló de lo que sabía en ninguna entrevista. Ese silencio compartido, ese acuerdo tácito de no destruirse mutuamente en público, fue probablemente el acto más civilizado y más triste de toda esta historia hasta ese momento. Después de Mayela vino el tatuaje. Y el tatuaje es la parte de la historia de Lupillo Rivera que todo el mundo conoce pero que casi nadie ha leído correctamente. En 2017, 11 años después de la separación, Lupillo Rivera se tatúa el rostro de Belinda en el brazo izquierdo. Belinda, la cantante con quien había iniciado una relación que duró menos de un año y que terminó con la misma velocidad con que empezó. Cuando la relación terminó, Lupillo se presentó en un programa de televisión y se borró el tatuaje en vivo, frente a las cámaras. Con la máquina de láser encima de la piel y la cara seria de quien está haciendo algo que le duele pero que decidió hacer de todas formas. La prensa lo convirtió en un meme. En un chiste recurrente sobre los hombres que se tatúan a sus parejas y después se arrepienten. En una imagen que se compartió millones de veces con comentarios que iban de la burla a la compasión. Lo que nadie preguntó fue por qué. ¿Por qué un hombre de 44 años, con la experiencia y la inteligencia que Lupillo había demostrado tener en 20 años de carrera, se tatúa el rostro de una mujer en el brazo después de pocos meses de relación? ¿Y por qué después se lo borra en vivo frente a las cámaras en lugar de hacerlo en privado como lo haría cualquier persona que simplemente quiere olvidar? La respuesta no está en Belinda. Está en lo que Lupillo necesitaba demostrar en ese momento y ante quien necesitaba demostrarlo. Para 2017 Lupillo llevaba más de una década construyendo una nueva imagen. La del hombre que había sobrevivido, que había salido del mundo oscuro, que se había reinventado con la fe y la familia como nuevos pilares públicos. Había grabado discos más limpios. Había dado entrevistas donde hablaba de sus hijos y de sus errores pasados en términos suficientemente honestos para sonar auténtico pero suficientemente vagos para no comprometer nada concreto. El tatuaje y el borrado público fueron la culminación visible de esa narrativa. Un hombre que se equivoca en el amor frente a todos, que lo acepta frente a todos, que paga el precio frente a todos. Ese hombre no puede ser al mismo tiempo el que cantó en propiedades privadas en el norte de México cobrando en efectivo antes del amanecer. O al menos eso es lo que la narrativa necesitaba que la gente creyera. Y la gente lo creyó porque la gente siempre prefiere la historia que puede ver a la historia que tiene que imaginar. La muerte de Jenny Rivera en diciembre del 2012 partió la vida de Lupillo en 2 mitades que él mismo nunca ha sabido cómo nombrar en público. El avión que cayó en la Sierra de Nuevo León la madrugada del 9 de diciembre no solo mató a su hermana.
Mató a la única persona en el mundo que sabía exactamente quién era Lupillo Rivera detrás de la imagen, que lo había conocido antes de los corridos y antes de las Everbens negras y antes de las noches en el norte. Jenny era la memoria viva de Lupillo. La que podía decirle en una reunión familiar con una sola mirada que se estaba creyendo demasiado el personaje. La que lo había visto vender en los tianguis con su padre. La que le había dicho en voz baja en aquella cena de 2003 que si algo le pasaba a ella cargaba con los niños pero que no le pidiera que entendiera por qué le pasó. Cuando Lupillo llegó al lugar donde habían llevado los restos, según personas que estuvieron con él esa mañana, no lloró de inmediato. Se quedó quieto durante un tiempo largo con las manos en los bolsillos mirando un punto fijo en la pared. Después salió al pasillo, se sentó en una silla y se quedó ahí sin hablar durante más de una hora. El llanto llegó después, en privado, lejos de las cámaras que ya empezaban a acumularse afuera. Lo que Lupillo dijo en los días siguientes en público fue medido, respetuoso, lleno de amor genuino por su hermana. Lo que no dijo, lo que no podía decir, era que con Jenny se había ido también el único testigo completo de su vida. El único ser humano ante quien no tenía que mantener ninguna versión de sí mismo porque ella ya conocía todas las versiones y lo quería de todas formas. A partir de ese diciembre del 2012 Lupillo Rivera empezó a dar entrevistas distintas. Más largas, más personales, más dispuestas a rozar temas que antes esquivaba con más cuidado. Habló de su fe. Habló de sus errores. Habló de la industria con una franqueza que sorprendió a quienes lo conocían. Pero siempre, en cada entrevista, había un punto donde la conversación llegaba a una puerta que Lupillo cerraba con suavidad y cambiaba de tema con una habilidad que venía de años de práctica. Esa puerta, ese tema que siempre quedaba del otro lado, era el mismo de siempre. Los años del circuito privado. Los corridos que no están en ningún disco. Los nombres que nunca se repiten en voz alta. Hay una entrevista que Lupillo Rivera dio en 2019 a un periodista de un medio digital de Los Ángeles que duró casi 3 horas y de la cual se publicó aproximadamente la mitad. La otra mitad fue retirada a petición de su equipo antes de la publicación con el argumento de que contenía declaraciones que podían malinterpretarse fuera de contexto. El periodista habló del tema años después en un espacio de radio. Dijo que lo que Lupillo había dicho en esa segunda mitad no era una confesión ni una acusación. Era algo más difícil de manejar que eso. Era un hombre que después de 20 años hablaba en voz alta por primera vez sobre el peso de ciertas decisiones sin nombrar las decisiones ni a quienes las habían propiciado. Hablaba en rodeos, en frases que apuntaban sin llegar, en metáforas que cualquiera que conociera su historia real podía traducir sin esfuerzo. El periodista dijo que en un momento de esa segunda parte Lupillo se quedó en silencio durante casi un minuto completo mirando la mesa. Después levantó la vista y dijo una frase que el periodista recordó palabra por palabra. Dijo, hay cosas que uno canta en la vida que no debería haber cantado. Y hay cosas que uno calla que merecían una canción. Esa frase es la más honesta que Lupillo Rivera ha dicho en público sobre su carrera entera. Y fue dicha en la mitad de una entrevista que nunca se publicó. En 2021 Lupillo participó como coach en un programa de televisión de talentos de alcance masivo. Se mostró cercano, emocionalmente disponible, dispuesto a compartir fragmentos de su historia personal con los participantes. El público lo recibió bien. La prensa habló de una reinvención exitosa. Y durante todo ese tiempo, semana tras semana frente a las cámaras, Lupillo Rivera mantuvo con una precisión que venía de décadas de práctica la distancia exacta entre lo que mostraba y lo que guardaba. Suficientemente honesto para parecer auténtico. Suficientemente cuidadoso para no cruzar ninguna línea. Ese equilibrio, esa capacidad de estar en el foco público durante 30 años sin que el foco llegue nunca al cuarto que está detrás, es probablemente la habilidad más sofisticada que desarrolló en toda su carrera. Y es una habilidad que no aprendió en ningún escenario. La aprendió de niño en Long Beach escuchando a su padre hablar en voz baja con hombres cuyos nombres nunca se repetían en la mesa del comedor. Lo que Lupillo Rivera nunca cantó es más revelador que todo lo que sí cantó. En 30 años de carrera, con cientos de corridos grabados, con una capacidad lírica que los críticos del género siempre reconocieron como por encima del promedio, Lupillo nunca grabó un corrido sobre su padre. Nunca grabó un corrido sobre Jenny. Los dos seres humanos que más definieron su vida, los dos nombres sin los cuales la historia de Lupillo Rivera no existe, brillan por su ausencia en su catálogo completo. Hay homenajes verbales, hay menciones en entrevistas, hay declaraciones de amor y de gratitud en premiaciones con la voz entrecortada. Pero no hay corridos.
Y en el mundo de Lupillo Rivera, en el mundo donde un corrido es la forma más alta de reconocimiento que un hombre puede darle a otro, esa ausencia no es un olvido. Es un documento. Un corrido sobre Pedro habría exigido hablar del negocio real, de los cassettes distribuidos en los tianguis, de los nombres que pasaban por la bodega que nunca llegaban a la mesa del comedor. De la tarde en Lakewood cuando un padre le explicó a su hijo el precio de ciertos errores. Un corrido sobre Jenny habría exigido hablar de la frase que ella le dijo en aquella cena del 2003, de lo que ella sabía y de lo que eligió no decir para protegerlo. De la deuda impagable que Lupillo quedó cargando desde el 9 de diciembre del 2012. Los dos corridos habrían sido la historia real de Lupillo Rivera. Y esa historia real, contada con la honestidad brutal con que los mejores corridos cuentan las historias, habría sido la obra más grande de su carrera y también la más peligrosa. Así que no los grabó. Los guardó en el mismo lugar donde guarda todo lo que no puede decir. En el silencio que aprendió de niño en Long Beach escuchando a su padre contar billetes que no alcanzaban y entendiendo desde muy temprano que hay cosas que se dicen y cosas que se saben pero que nunca se dicen. Lupillo Rivera tiene hoy más de 50 años. Sigue cantando. Sigue llenando escenarios. Sigue dando entrevistas donde mezcla la verdad con el silencio con una destreza que pocos artistas de su generación pueden igualar. Tiene hijos que lo admiran. Tiene un público que lo quiere con la lealtad específica que se le tiene a los artistas que uno siente que lo conocen desde adentro. Y tiene, guardado en algún lugar que solo él conoce, el corrido que nunca grabó. El corrido que habla de un niño de Long Beach que aprendió demasiado pronto que en este mundo la generosidad siempre es una inversión y que las inversiones siempre se cobran. La historia de Lupillo Rivera no termina en un escenario ni en una brecha de tierra ni en ninguno de los lugares dramáticos donde terminan las historias de los hombres que se meten en mundos que no perdonan. Termina, por ahora, en algo más silencioso y más difícil de ver desde afuera. Termina en un hombre vivo que carga con todo lo que sabe y que eligió, en algún momento de los años que pasaron entre la bodega de su padre y los estudios de televisión, sobrevivir en lugar de confesar. Esa elección tiene un costo que los que están afuera no siempre saben calcular. No es el costo de la culpa, aunque probablemente también esté ahí. Es el costo de la identidad. El costo de pasar 30 años siendo un personaje que es verdad a medias, que canta con honestidad emocional genuina sobre temas que son metáforas de cosas que no puede nombrar directamente. Lupillo Rivera es un gran cantante. Eso no está en discusión y no necesita ningún secreto detrás para justificarse. La calidad de su voz, la inteligencia de su fraseo, la capacidad de llenar un escenario con presencia pura, todo eso es real. Pero la grandeza que pudo haber sido, la obra que pudo haber construido si hubiera cantado todo lo que sabe con la misma valentía con que cantó Despreciado en 1999. Esa grandeza se quedó guardada detrás de la misma puerta que cierra con suavidad cada vez que una entrevista se acerca demasiado. Pedro Rivera murió en noviembre del 2023 a los 84 años en su casa de Lakewood. Lupillo estuvo con él hasta el final. En el velorio, según personas que estuvieron presentes, Lupillo se sentó junto al ataúd de su padre durante horas sin hablar con casi nadie. Solo una vez, hacia el final de la noche, se inclinó y dijo algo en voz muy baja que nadie alcanzó a escuchar. Nadie preguntó qué había dicho. Nadie iba a preguntar. Mayela Arámbula se fue de la casa de Whittier una noche con 2 maletas y el conocimiento suficiente para irse y el amor suficiente para no destruirlo. Jenny Rivera le dijo a su hermano en una cena del 2003 que si algo le pasaba a ella cargaba con los niños. 9 años después de esa frase Jenny ya no estaba. Y Lupillo Rivera sigue cantando. Sigue de pie frente al micrófono con la voz ronca y la presencia de siempre. Canta los corridos que puede cantar y guarda los que no puede. Y en algún lugar de esa voz, entre las notas que suben y las que bajan, entre las frases que dicen todo y las que dicen casi todo, está el hombre que nunca grabó el corrido de su padre ni el corrido de su hermana. El hombre que aprendió desde niño que hay cosas que se saben y cosas que se dicen. Y que eligió, con todo lo que esa elección costó, quedarse del lado de las que se saben. Si esta historia te hizo pensar en alguien que protegiste callándote, en una verdad que guardaste porque el precio de decirla lo iban a pagar otros, en un corrido que escribiste en la cabeza y nunca cantaste en voz alta, entonces ya entiendes lo que cargó Lupillo Rivera cada noche que subió a un escenario a cantarle al mundo la valentía que no siempre pudo vivir para sí mismo. Y eso, aunque no aparezca en ningún disco, también es una forma de ser hombre en este mundo.